Bueno, el tema es la inseguridad en las personas, la falta de seguridad en realidad sería el momento de hacer algo, de encarar la vida. Y bueno, nos interesaba agarrar este tema como para explorar de dónde viene eso y cómo se puede trabajar, cómo lo abordamos desde el yoga. Bueno, Anu va a hablar de la parte de yoga y desde la astrología, que voy a hablar yo de la parte de astrología. Eso mismo, sí. Ujú. Sí, la idea un poco es hacer un panorama o contar un poco cómo identificar esa inseguridad en uno, cómo trabajarla también. Más al final vamos a contar un poquito cómo la podemos trabajar y ver un poco esta relación de las dos perspectivas, astrológica y yogi, y ver cómo también al final te das cuenta que se terminan súper relacionando entre sí, que un poco la charla salió de hablar entre nosotras y de pronto darnos cuenta de esas relaciones, así que era un poco la idea comunicar eso, así que... Quería agregar que estaba bueno, o nos pareció bueno entre nosotras, ya que, bueno, vos haces yoga, yo hago astrología, como encontrar puntos de conexión entre estas dos cosas que quizás en principio parecen que no tienen nada que ver, pero no. Entonces, como explorar un poco eso, ¿no? Cómo pueden ser integradas las dos y ver qué sale. Así que, bueno, no Exacto. sé si querés que nos presentemos. Dale, arrancamos, que estás hablando. Bueno, hola. Bueno, mi nombre es Magalí. Yo estoy en magazaro.es en Instagram. Soy diseñadora gráfica, astróloga de la rama psicológica. Y bueno, ahora también creadora de contenido a través de las redes sociales, especialmente Instagram. Y yo por mi parte soy Ani, Anu, bueno, tengo 3000 sobrenombres, pero acá en las redes soy Ani. Y yo vengo de algo totalmente distinto, que es la fotografía, pero bueno, actualmente estoy dando clases de yoga, estoy en este camino de yoga que, bueno, nos trae toda esta información súper valiosa, que está bueno empezar a compartir también, ¿no? Con la comunidad, con la gente y ver si podemos aportar ese granito de arena. Así que de ahí sale todo. Así que vamos a ver qué sale esto de esta mezcla de astrología y yoga. Saludos Ahí desde ves. Venezuela. Ay, qué Hola. lindo. Bueno, claramente acá Argentina, ¿no? Por eso el mate Ah, también, sí. Ah, que sí. no puede faltar. Mira, ahí está. Acá Las dos desde con el... Maggie desde Salta y yo desde Argentina, es decir, desde Buenos Aires, Quilmes. Bien, bueno, la inseguridad en las personas. Bueno, en principio nos interesó este tema porque creemos que es algo que es bastante común, ¿no? Ujú. Que nos sintamos inseguros o que vivamos como en inseguridad, como no firmes y decididos ante algunas cuestiones, ¿no? De hecho, bueno, es bastante común, ¿no? Que nos traben ese tipo de inseguridades, ¿no? De repente, como no estoy segura para hacer X cosa, no lo hago. Entonces, es como una problemática cuando llega a suceder esto de que no avanzás por esa inseguridad, ¿no? Y que es algo muy común, que nos frena, nos estanca. Entonces, bueno, queríamos abordar ese tema, que, bueno, por un lado puede parecer como que, bueno, uno se manda y ya está, soluciona la inseguridad, pero en realidad no es así porque esa inseguridad como que va acompañada de toda una experiencia, de pensamientos, de creencias, de Mm. memorias, quizás de cosas que viste en la familia, que como que van apoyando que uno quizás no esté firme y seguro para encarar una cosa. Entonces no es tan fácil siempre salir de ese lugar de la inseguridad de hacer algo, ¿no? Y también me parece que, o nos pareció en su momento cuando lo hablábamos, muy para este momento que estamos viviendo con todo este tema de la pandemia y que esto de la inseguridad es como que se acrecentó en aquellos que solían tener una personalidad insegura, tal vez fue un poco peor, y en aquellos que no tenían problemas con eso, tal vez tuvieron algún tema de inseguridad. Entonces, también nos pareció importante desde acá hablar de este tema por esta razón y ver también de qué manera se puede trabajar desde tu casa haciendo cosas muy simples, pero también entendiendo de dónde viene, como dice Maggie. Hay cosas que pueden
de un día para el otro hacer aflorar esto, y hay cosas que vienen desde que nacemos por todas estas creencias limitantes y demás, como comentabas. En la astrología nosotros usamos lo que es el gráfico de la carta natal, si lo habrán visto alguna vez, es redondito, tiene simbolitos que no entendemos en principio, y a través de eso nosotros leemos lo que dice ahí. Y bueno, cuando se viene con un tema particular que queremos ver, por ejemplo, la inseguridad en nosotros, o qué es lo que no me permite estar seguro de hacer algo, vamos a buscar en la carta las cosas que nos hablen o nos puedan hablar de esas temáticas. Yo en principio, bueno, en la seguridad, la inseguridad, la confianza, se puede agarrar de varios puntos, de muchos puntos, pero hoy me quiero centrar, porque me parece que es como bastante fuerte, en el tema de la seguridad relacionada al valor, a cómo nosotros nos percibimos, o sea, nuestro valor personal, lo que valoramos, si valoramos o no lo que hacemos, lo que podemos dar, porque pienso que cuando hay como una falta, una deficiencia, digamos, en nuestra percepción de nuestra propia valía, es como que faltan estabilidad y raíces y seguridad justamente como para ir con eso a mostrarlo o a encarar algo o a encarar a alguien o a hacer algo, porque está como inestable el tema del valor. Entonces, empieza, perdón, ¿no? Pero es como algo que empieza desde uno, pero de pronto lo empezás a ver en todas las situaciones de tu vida, ¿no? Sea trabajo, amistades, pareja, etcétera. O sea, es algo que afecta a todo, entonces está bueno eso. claro, porque es algo bastante, digamos, básico o de raíz, ¿no? Si uno no valora lo que hace o no valora su propio tiempo o no se valora a sí mismo como ser encarnado, es más difícil que esté como sólido, plantado en la tierra para hacer cosas, ¿no? Como que va a tener inseguridad, es como una inestabilidad. Entonces yo creo que es algo bastante de base que va a afectar todo, ¿no? Obviamente en la medida que se esté más o menos valorizado, uno mismo va a repercutir más en toda la vida o en cosas específicas. Primero hay que entender que todos tenemos inseguridades en algo, ¿no? Obviamente, en general, cualquier cosa que salga de lo que estamos acostumbrados a hacer nos va a generar inseguridad. Pero uno, dependiendo de lo que es, va y lo hace igual, con miedo, sin miedo, lo que sea. El problema es cuando esa inseguridad te impide hacer algo, cuando es tan grande, digamos, la falta de valorización o de reconocimiento propio, sensación de merecimiento, que te impide realmente dar el paso, y eso estanca. Entonces, bueno, para no desviarme del tema, en astrología, entonces, si yo lo voy a agarrar desde el tema del valor, lo que hacemos es buscar los arquetipos que nos puedan contar cosas sobre valor, sobre la estabilidad, sobre raíces. Los arquetipos, antes de seguir, es muy importante porque la astrología, también el tarot, trabaja con arquetipos. Los arquetipos son imágenes, patrones universales, o sea, universales porque están en todas las culturas, en todas las épocas, ideas, digamos, que siempre estuvieron presentes sobre cosas, ¿no? Y que todos conocemos las cualidades de esas imágenes, ya sea que vivamos acá en Argentina, ahora en 2021, o que vivamos en, no sé, en Europa, ahora en 2021, o hace 100 años atrás. Por ejemplo, el arquetipo más típico podría decirse como el de la madre, ¿no? Todos, si vamos a decir las cualidades del arquetipo de la madre, seguramente digamos más o menos todo lo mismo, más allá de que nuestra experiencia personal sobre las madres sea diferente, hay una idea generalizada de lo que es la madre, ¿no? A través de los tiempos, siempre tiene más o menos las mismas cualidades. Bueno, esos son los arquetipos. Entonces nosotros conocemos los arquetipos en astrología y pensamos a ver cuáles son los que pueden tener que ver con valor, por ejemplo, y lo buscamos en la carta. Y bueno, esos son obviamente los planetas, las casas, y ahí vamos a buscar, cuando es un tema de seguridad, por ejemplo, a ver qué nos habla de la seguridad, qué casas nos hablan de la seguridad, del valor, qué planetas, qué signos, y ver qué pasa ahí
por qué hay un problema con la seguridad o con la valorización de las personas, ¿no? Puntualmente, bueno, también vamos a ver el elemento tierra. ¿Qué tal está el elemento tierra en nuestro código? ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ver con el valor, con lo que valoramos, con qué tan estables y enraizados estamos en la tierra, justamente nuestra relación con los recursos, con las cosas materiales, cómo nos paramos firmemente o no. Entonces, vamos a ver qué pasa con la Tierra en la carta, ¿no? ¿Qué planetas hay en Tierra? Si hay, si no hay. Las casas de Tierra, puntualmente la casa 2, y Venus, claramente, que también habla, Venus no solamente tiene que ver con las relaciones amorosas, los vínculos, sino con el valor propio, cómo nos valoramos, lo que valoramos, si nos sentimos valiosos. Entonces, en astrología vemos que alguna de esas cosas está herida o tiene alguna relación complicada con algún otro planeta o con el signo en el que está, podemos empezar a ver de dónde viene esa falta de valor propio, ese problema con el valor propio. Porque en astrología lo que buscamos es entender la raíz del problema. Como, bueno, en muchas otras terapias y disciplinas se busca lo mismo, ¿no? La raíz del problema es siempre lo que va a hacer entender y trascender ese conflicto, ¿no? Entonces, mediante diálogo y preguntándonos si lo estamos viendo nosotros en la carta, vamos a ver de dónde salen esos conflictos. Y bueno, obviamente todo surge en la infancia, entonces vamos a tratar de recordar quién o cómo, quién nos mostró nuestra relación con el valor, de quién aprendimos a relacionarnos con el valor, con lo que valemos, con lo que vale mi trabajo, mi cuerpo, mi producto, las cosas que hago, ¿no? Y ver qué aprendimos de eso. Obviamente, si vivimos experiencias que nos hicieron aprender, nos hicieron entender o nos marcaron como que no valemos o algo de nosotros no vale, al momento de que en la vida, cuando se nos empiecen a presentar las situaciones que requieren que mostremos algo, y ese algo yo no lo valoro, no voy a sentirme segura y firme para mostrarlo, ¿no? Ahí va a aparecer la inseguridad que viene de esa experiencia o experiencias que viví en la infancia de las que no pude aprender a valorar eso. Por ejemplo, con el tema del cuerpo, que también es algo bastante común a nivel social, si a vos de niña te dijeron siempre que eras linda y que la gente estaba cómoda con vos y sentías que agradabas, probablemente aprendiste a valorar cómo te veías, ¿no? Tu físico, lo que sea. Entonces, al momento de encarar algo que requiera o que lo importante sea cómo te ves, vas a sentirte más segura probablemente. En cambio, si de chica viviste situaciones en que te dijeron cosas sobre el cuerpo, qué tenías que comer, qué no, si estabas un poco más gorda ya estaba mal, o incluso si no eran cosas directas hacia vos, sino que vos veías que las personas que integraban tu hogar, no sé, despreciaban a la gente que estaba media excedida de peso para los parámetros de la familia, ¿no? Porque entendamos que es todo subjetivo. Entonces, al momento en que vos pasaste esos parámetros habilitados por la familia de lo que era agradable y bello, vos no te vas a valorar, porque tu familia te enseñó que eso no es valorable. Entonces, al momento de que vos te tengas que exponer vos por cómo te ves, por lo que sea, ¿no? Vamos a decir, para encarar a alguien que te gusta, para una entrevista, o para cualquier cosa que, digamos, la presencia sea importante, por lo menos para vos, y no te vas a plantar con la misma seguridad. Y no es un problema superficial, es un tema bastante profundo, porque eso desencadena un montón de cosas también, un montón de cosas inhabilitantes. Entonces, me parece interesante, perdón, pero me parece muy interesante porque a veces esas cosas están tan escondidas, o por lo menos para uno, que uno de pronto se empieza a sentir incómodo en distintas situaciones de la vida y no sabes de dónde viene eso. Y ahí hurgando o investigando un poco, como decís vos, estos factores de la carta y en la charla, lo que va saliendo,
te vas dando cuenta, sí, no sé, de pronto no tengo éxito en mis entrevistas, ¿por qué? Por esta razón que estás mencionando vos, por ejemplo, porque de pronto tal vez si yo voy sintiéndome insegura, mi postura, mi cara, mis gestos, mi forma de hablar no va a ser la misma que una persona que es segura. Entonces, de pronto te empieza a afectar en cosas que uno diría, no tuve suerte en la entrevista, pero en realidad viene de algo mucho más profundo. Entonces, me parece recontra interesante esto que estás diciendo. Sí, lo interesante es que estas cosas también son inconscientes, porque como decís vos, fuiste a la entrevista y no te fue bien y pensás que es por mala suerte. Quizás no fuiste consciente de que fuiste con ciertos patrones y creencias que te ponían como en una desventaja para esa entrevista. Por más que en la entrevista no importe, por ejemplo, volviendo al caso de la presencia, de cómo te ves, por más que en la entrevista no importe eso, porque en general, o sea, no importa tanto eso, sino cómo uno va preparado, porque en definitiva, si vos fuiste forjando a lo largo de tu vida una creencia de que vos no valés, tu cuerpo no vale, porque está de cierta manera, entonces eso ya queda tan grabado que actúa desde lo inconsciente. Y eso, bueno, los pensamientos, las creencias, todo están en torno a eso y los pensamientos que tenemos sobre nosotros y sobre el contexto, porque también es sobre cómo el contexto recibe a lo que yo soy, que es una creencia propia, ¿no? No siempre el contexto va a recibirme como yo creo, pero yo lo voy a percibir probablemente que lo percibió como yo creo que lo percibe, no sé si se entiende. Sí, todo eso nos para en la realidad y nos configura la experiencia que tenemos. Pero sí está inconsciente, por eso es tan difícil también de darse cuenta. Y entonces con ese paquetito de cosas es que uno se planta en la realidad y entonces quizás le va bien la entrevista, obvio, pero incluso si le va bien, a lo mejor esa persona siente como que algo falló o que le fue mal o lo que sea, porque desde sus creencias pudo percibir la realidad de tal o cual manera. Tal cual, sí, 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 totalmente. Entonces, desde la astrología, lo que se busca es encontrar de dónde viene el conflicto y hacerlo consciente. Incluso hacer consciente si es un tema de valoración, ¿no? Porque quizás, como decís vos, no sé, vas a una entrevista y decís, no sé, ejemplo, me va siempre mal en las entrevistas y a lo mejor estás súper preparado, así como se dice, académicamente, tenés un montón de títulos y de repente te va mal y no sabés por qué, no puedes ligarlo enseguida a un tema bueno, porque no estoy valorando lo que tengo. Porque también es importante saber que las personas, todos valoramos cosas diferentes. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si yo no valoro el conocimiento porque valoro, no sé, tener recursos materiales, por ejemplo, estoy muy arraigado a los recursos materiales y de repente en algún momento no tengo esos recursos materiales, por más que tenga mucho conocimiento, me voy a plantar insegura porque me está faltando lo que yo considero valioso y que me da seguridad. Y otra persona que valora el conocimiento, si le falta el conocimiento de algo o cree que le falta el conocimiento de algo, entonces no va a valorar lo que sabe y se va a sentir inseguro, va a tener inseguridad al momento de exponer algo, por ejemplo, si es que hay que exponer, ¿no? Entonces es súper importante como hacer luz a de dónde viene este tema de valoración o de inseguridad para en principio saber que está, ¿no? Porque después, bueno, viene el poder desligarse de eso, pero primero saber que está y que viene de experiencias que vivimos, porque bueno, siempre tiene que ver con experiencias en la infancia, ¿no? Para poder identificar de dónde viene, que es una identificación que quizás la viví porque me configuraron, me enseñaron eso. Y ojo, no estoy acá queriendo como echarle la culpa a la gente que nos cría y eso porque no tiene nada que ver con esto, porque tiene mucho que ver como nosotros lo percibimos, ¿sí? Porque si no uno se queda en echar la culpa y listo. Y no es así, pero es lo que aprendimos, lo que absorbimos y lo que nos quedó. Para dar un ejemplo, por ejemplo, alguien que de chico dibujaba y bueno, sí, dibujaba y todo el mundo lo felicitaba, le encantaban los dibujos, entonces
más dibujaba porque más le gustaban sus dibujos a la gente, y así como que fue desarrollando técnicas, qué sé yo, y bueno, fue como creciendo en eso y terminó siendo un animador que le encanta mostrar sus cosas, las muestra, está súper seguro mostrándolas, porque sabe que a la gente le gusta. Entonces él aprendió a valorar las creaciones propias, digamos. ¿Sí? Y no tiene problemas en mostrarlo, se siente súper seguro. Pero esta misma persona que de chico lo felicitaban por los dibujos, a la vez le decían que era malo en el colegio, por ejemplo, y que le costaba aprender y que no podía aprender cosas. Entonces esta persona se lo repetía, entonces él se creó a sí mismo como la idea de que es malo para aprender cosas. Entonces, es malo en lo académico, es malo para memorizar, es malo, nunca, no sé, pudo terminar, concretar alguna carrera o algún estudio, porque, bueno, al momento de exponer lo que él conocía, no podía, se trababa, o sea, no los podía dar, entonces nunca terminaba las materias, y sin embargo, con sus creaciones artísticas, él se siente súper seguro. Entonces ahí vemos un ejemplo real de, de cómo la experiencia de lo que le dicen a los niños, que nos dicen cuando somos chicos, o lo que nosotros vivimos, nos pueden configurar realmente los caminos que seguimos en la vida y lo que vamos a mostrar y ser con seguridad y disfrutar y con entusiasmo, y lo que vamos a considerar que somos malos, aún así no seamos malos en eso. Exacto. Entonces es súper interesante porque a partir de ver eso, uno empieza a decir, entonces quizás no soy tan malo para aprender cosas teóricas, por ejemplo. Quizás eso es lo que yo fui creyendo. Y encontrar la raíz permite que nos podamos empezar a desidentificar de esa etiqueta que tenemos de soy malo para esto, no valgo haciendo esto, mi cuerpo no vale, lo que hago no vale, mi palabra no vale, mis ideas no valen. Por lo menos en la mente, en principio. Porque después que baja al cuerpo es otra cosa, porque tarda más, pero es un paso súper importante, y con la astrología lo que buscamos es poder revelar eso, revelar de dónde viene y revelar que no somos eso, sino que, bueno, fueron experiencias a través de las que fuimos viviendo, obviamente. Es excelente y me parece que se recontra complementa con la parte de yogi, ¿no? Porque de pronto en la parte de yogi, ahora cuando empiece a hablar, por ahí lo vamos a ver más desde los chakras, en este caso, y desde el primer chakra, y es muy interesante porque aún así todo, nosotros la forma de trabajar los que tenemos es de otras técnicas que ahora las voy a decir en un ratito, pero es muy interesante que la persona igual pueda de pronto también verlo desde el lado astrológico y ver de dónde salen, cuál es la raíz, como vos bien dijiste, de todos esos problemas, o mejor dicho, de toda esa inseguridad que hizo que, bueno, hoy en día tenga ciertos conflictos con distintas cosas, o justamente se siente insegura en distintos ámbitos. Así que es como que de pronto hablabas y yo decía, pero esto se recomplementa, está buenísimo. Así Sí, que sí, totalmente. eso sería, entonces, desde Venus, dijiste. Desde Venus, porque Venus nos habla de la autovaloración, de qué valoramos, de cómo valoramos las cosas, también de las casas de tierra, especialmente la casa 2, que también tiene mucho que ver con esto, con la firmeza con la que nos paramos frente al mundo, con lo que consideramos valioso, con nuestra relación con los recursos también. Obviamente también Saturno, ¿sí? Son muchas cosas, no voy a como explayarme en todo porque no los quiero marear, pero Saturno también, la presencia de Saturno en áreas como la casa 2, relacionado con Venus, o muy fuerte en la carta, perdón, en la energía de la persona, puede significar como una falta de valoración, porque Saturno es muy exigente, o se expresa en realidad como mucha exigencia o carencia, o como que nunca es suficiente. Si está relacionado con nuestros valores, por lo tanto, las cosas que hago o yo, como me muestro, nunca voy a ser suficiente, nunca voy a estar a la altura, siempre me voy a exigir más, entonces no voy a valorar lo que soy, porque yo siento que eso no es suficiente. Entonces siempre va a haber una carencia, digamos, y nunca voy a estar firme y decidida y decir, bueno, ya después me mando.
Mm. ¿sí? También aclarar que obviamente puede pasar en todos los ámbitos de la vida o puede pasar en algunos puntuales. Entonces, si venís con, no sé, me pasa con, soy artista, pero no puedo mostrar mis cosas, tengo un millón de cosas, pero están guardadas en el placar, no puedo mostrárselas a nadie. Bueno, ahí con un tema puntual, además de todas esas cosas, vas a ver las cosas, las áreas o los planetas, los arquetipos. En astrología nos hablan de las creaciones artísticas personales, la creatividad, qué pasa con eso de mostrar, ¿no? Que pueden ser la casa 5, el sol, por ejemplo. O sea, hay muchos puntitos, pero yo creo que para generalizar ahora, como para hablar de lo de la raíz, es muy importante ver los elementos tierra, el elemento tierra y Venus, y particularmente la casa 2, porque también cuando está medio desequilibrado el tema del elemento tierra, o sea, de nuestra capacidad para conectar con la tierra, con lo concreto, con, a Con ver, lo tengo material. esto, claro, tengo esto, este producto, por ejemplo, esto que hago, esto concreto hecho, lo muestro, no lo muestro, o sea, si estoy más en la mente de, ay, si esto no gusta, y si esto, y me acuerdo de lo que me pasó el otro día, no sé qué, como que si hay mucha actividad mental que se anticipa, y se anticipa lo malo, se pierde de vista eso concreto que tengo, o que quiero mostrar, o que quiero hacer, y se queda como en el aire. Entonces hay como una desconexión ahí con el elemento tierra que tampoco favorece a plantarse y decir, bueno, voy con seguridad a mostrar esto. Desde el yoga lo vamos a hablar, lo vamos a comenzar a relacionar con lo que son los chakras. Y bueno, nosotros tenemos distintos centros energéticos en el cuerpo, ¿no? Digamos en lo que es la columna, no sobre la columna, sino en esa línea de la columna. El chakra raíz, Muladhara, es el que está en la base de la columna y es el que se relaciona justamente con la tierra, que es lo que decías vos, y justamente con todo lo material, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, me pareció interesante mientras ibas hablando, porque yo iba relacionando un montón de cosas que decías con justamente este chakra. Este chakra, cuando está equilibrado, funciona de una manera que te sentís seguro, sentís que en la vida tenés el control de las cosas, estás en contacto con la materia, concretás, porque ¿qué sucede? Cuando vos estás mucho en los chakras de más arriba, que son más aire, por así decirlo, o más espirituales, uno está por ahí más volado. Si no tenés bien los pies sobre la tierra, que sería tener el chakra desequilibrado, el chakra raíz, Muladhara, no tenemos los pies sobre la tierra, estamos volando. Entonces, si nosotros estamos bien asentados en la tierra, todas esas ideas que tenemos las concretamos también. Proyectos, trabajos, bueno, todo lo que querramos lo podemos concretar. Por eso es, bueno, esta es una de las características de que estemos en equilibrio. Otra característica es que nos sentimos justamente seguros ante la vida, tenemos una estima alto, ¿sí? O una estima alta, no nos sentimos inseguros como justamente estamos planteando. Dentro de algunas de las características de cómo funciona la armonía son esas. Ahora, ¿qué pasa cuando este chakra está desequilibrado? Ahí es cuando empiezan a aparecer los famosos miedos, que muchas veces son miedos que no se explican. Miedo a, en esta pandemia, por ejemplo, miedo a salir a la calle directamente. Gente que por ahí se quedaba en la casa y por más que te decían, sí, con un barbijo, lavándote las manos, podés salir, no salgo porque tengo terror, tengo miedo. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, con estos miedos medios inexplicables, que ese chakra está funcionando medio no en armonía, ¿sí? Que está desequilibrado, que no está funcionando bien. Entonces nos sentimos inseguros, tenemos baja autoestima, no podemos concretar, no estamos conectados con lo material. De pronto, y por ahí ingresa poco dinero a la casa, por ahí no puedo concretar o empiezo a ganar peso, porque también lo que pasa es que empiezo a conectar con la materia, pero de una forma desequilibrada. Entonces, en vez de agarrar y, no sé, alimentarme correctamente, cuidar mi cuerpo, hacer cosas que me hagan bien, no, voy y como por ahí cosas que no me hacen bien, hago excesivo ejercicio, por ejemplo, y me termino lastimando.
un montón de cosas que hacen que vos conectes con la materia, pero de una manera justamente desequilibrada. Entonces, bueno, ahí aparecen todas estas cosas, entre las cuales la inseguridad es una de ellas. Cuando hablamos de los conceptos que abarca Muladhara o el chakra raíz, tenemos como seguridad y como contraposición el miedo, ¿sí? Entonces, también, obviamente, inseguridad. Es equilibrado, soy seguro; desequilibrado, tengo miedo, soy inseguro. Entonces, me parece muy interesante todo esto que estuviste diciendo, porque me pareció que hiciste casi una descripción de todo lo que abarca un Muladhara cuando está desequilibrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros de pronto empezamos a decir, bueno, me encuentro en estas situaciones sintiéndome que no tengo control en la vida, que no puedo concretar lo que quiero, que estoy muy volado y no estoy bien con los pies sobre la tierra? Estar como ausente, ¿no? En la vida, estás haciendo 10.000 cosas, pero no estás presente, no estás bien acá. Entonces, también mucho aire y poca concreción. Quería agregar, ahora que dijiste lo de estar muy en el aire, eso también de la astrología se puede ver, bueno, obviamente si hay poco contacto con la Tierra, probablemente se deba a que se identifica uno más con otras cosas de la energía que uno es, que tienen más que ver con eso de los pensamientos, de estar en otro plano, ¿no? Que tiene que ver con cuando hay mucho Acuario, por ejemplo, o Urano, o Neptuno y Piscis. Es muy probable, es muy común que vivamos, por un lado, con mucha actividad mental de pensar de cosas y sí, un montón de ideas, y por otro lado también muy en las nubes, muy, como decís vos, de estar haciendo 1.000 cosas pero no estar acá. Uh-huh. Si por acá hay algún neptuniano, sabrá lo que estoy diciendo de cuánto está haciendo cosas y hace las cosas concretas, no sé, lo termina, pero cuando lo termina se da cuenta de que no sabe qué hizo porque estaba en cualquier otro lado, viviendo andás a ver qué, ¿no? En Y alguna es muy, fantasía. claro, en otro mundo literal, y decís, ¿cómo terminé de hacer esto? Porque no recuerdo en mi vista haber visto esto, sino que estaba en una nube. Y eso es una clara, si pasa obviamente muy seguido, si es algo común, y quien tenga muy fuerte Neptuno o Urano, Acuario, Piscis, probablemente lo viva, es una desconexión muy grande con la Tierra. O sea, literalmente no acordarse lo que estás haciendo porque es una desconexión muy, muy importante y ahí puedes tener un indicio de que hay un desbalance, ¿no? Uh-huh. Sí, Lo que tal decías cual. vos. Tal cual, tal Uh-huh. cual. ¿Ves? Por eso te digo, o sea, se relaciona constantemente, es increíble. También algo como para darte cuenta, si tenés el primer chakra desequilibrado, es ya llevándolo más a lo físico, empiezan a aparecer dolores en el cuerpo, pero que tienen que ver más con las partes sólidas, porque como justamente estamos hablando de que el chakra raíz es tierra, es todo lo sólido, y en el cuerpo son todas las partes sólidas, como los huesos, como, bueno, también abarca otras cosas, como el olfato, por ejemplo, pero generalmente la gente que tiene problemas con este chakra lo va a ver en piernas, pies, en las caderas, más que nada en la espalda baja, los típicos dolores de espalda baja que tiene mucha gente, Como el o ciático, por ejemplo. claro, hinchazón de pies o de piernas, bueno, todas, sobre todo toda la parte baja, porque pensemos que el chakra raíz está en la base de la columna y de ahí abarca toda esa parte, y hay sobre todo los pies, que son nuestro contacto con la tierra, ¿no? O sea, es como ahí sí, siempre que hay un problema tiene que ver con eso. Entonces, bueno, un poco queríamos comentarles también, ¿no? Más allá de cómo vimos al principio, cómo ver en la carta, ¿no? Cómo se relaciona eso de la inseguridad desde la astrología, entenderlo un poco desde el lado yogi, pero también darles una solución a cómo pueden trabajar eso. Obviamente, como decía Maggie, un poco desde la charla, desde encontrar la raíz y desde ahí pensarlo, analizarlo, trabajarlo. Y desde el lado yogi, bueno, hay como distintas variantes, ¿no? Porque tenemos, puede ser desde la meditación, por ejemplo,
de conectar justamente con la energía de ese chakra que está en la base de la columna. Podés cerrar los ojos, realizar respiraciones y empezar a visualizar un punto de color rojo o de la forma que vos quieras en realidad, pero en la zona de la base de la columna, trabajar ahí con esa energía, ¿sí? Y pensar también o visualizarte con todo lo que es la conexión con la naturaleza. Creo que es una de las cosas más fundamentales. Obviamente ahora lo estoy diciendo en torno a la meditación, pero si sacamos la meditación del medio, conectar con la naturaleza es ideal para equilibrar este chakra. Salir a caminar a un parque, sentarte en el parque, estar simplemente observando, tocando el suelo, sacate las zapatillas, las plantas de los pies en el pasto o en la tierra, conectar realmente con la naturaleza, ir, tocar árboles, plantas, etcétera. Esa es una manera de equilibrarlo, por ejemplo, que es justamente estar en contacto con la materia, pero desde un lado positivo, ¿sí? No negativo, como decíamos antes, de abusar de ciertos vicios. Bueno, volviendo, la meditación, desde el yoga, desde las posturas, ya hablando de algo más bien físico, todas las posturas que son de pie, que trabajás justamente el enraizar, ¿sí? Muchas veces en yoga, cuando vamos a hacer una clase de Muladhara, lo primero que hacemos al principio de la clase es, bueno, cerremos los ojos o con los ojos abiertos, sentí tus pies apoyados en el suelo, abrí, cerrá los dedos, mové los pies, pero sentí el apoyo de ellos en el suelo, ¿sí? Y empezar a percibir esa energía, ese enraizar. Hay un montón de posturas re lindas para trabajarlo, Malasana, que es casi en contacto de las caderas con el suelo, o justamente las posturas de sentados como el loto, todo lo que sea en contacto con el suelo, trabajás mucho Muladhara. Y también, bueno, muchas posturas de pie. No voy a mencionar los nombres porque son medios raros y capaz que no tienen mucho sentido, pero bueno, eso. Después también se puede trabajar con mantras, con sonidos como el LAM, que es en este caso el sonido de Muladhara, con colores, cromoterapia creo que se llama, ¿no? Lo de los colores, y por ejemplo en este caso es el rojo. El rojo es el color de Muladhara. Entonces, trabajar con ciertos objetos rojos también ayuda. Las gemas o cristales. Estaba leyendo hace un rato porque no recordaba cuáles eran las piedras y, por ejemplo, rubí y jade rojo son dos de las piedras que también funcionan. Entonces, de pronto podés hacer esta mezclita de hacerte una meditación, pero pones esa piedra sobre la zona donde está Muladhara, si estás acostada, por ejemplo, y es como que trabajas más intenso eso. Y te puedes poner de fondo el mantra repitiéndose y estás recompleto también. Creo que, bueno, hay un montón de formas de abarcarlo y una muy linda también es repetir afirmaciones, por ejemplo. Si tenés alguna afirmación que te gusta, ahora yo voy a decir algunas, las podés leer cuando te levantás, antes de irte a dormir, en el momento en que sientas que realmente lo vas a leer con atención y conectando. Y todo eso, todas las cosas que dije, las trabajás a nivel energético, ¿no? O sea, es conectar con esa energía, con la energía de la tierra, con la energía de la materia, y de a poquito ese centro energético que está dentro nuestro comienza como a equilibrarse. Comenzás a ver, es tan simple como decís, bueno, voy a caminar a la plaza, me siento y estoy presente. Y de pronto, sin darte cuenta, empezás justamente a trabajar esas energías, a estar presente, a no estar tan volado, ¿sí? Todas las cosas que veníamos diciendo. Con respecto bueno, a estar presente y eso, que para las personas que estamos como siempre en el aire y eso, a veces nos cuesta mucho estar presentes, entonces como que de repente vas y haces eso, pero enseguida te das cuenta que volaste, y creo que es importante aceptar que eso pase y valorar ese medio segundo que estuviste presente, porque si no uno también como que pierde la paciencia y deja todo de lado y sigue en su mundo. Y bueno, hablando todo del valor, valorar hasta esa pequeña cosita, ¿no? Si estuviste un segundo que sentiste la tierra y estuviste presente y después te fuiste 10 minutos a cualquier lado, valorarlo igual, porque es
es ese pequeño segundo que estuviste presente. Eh, entonces, bueno, quería agregar eso porque a veces cuesta mucho poder estar presente, pero no por eso significa que no nos sirva o que no haya valido la pena o que no podamos en un futuro como estar 2 segundos presente y después 3 segundos y después un poquito más, Es ¿no? que sí, tal cual. Primero que es cuestión de práctica. Es como cuando aprendes a meditar o cuando empezás a meditar, que al principio cerrás los ojos y estás pensando en qué voy a comer, en qué película voy a ver, en qué tengo que hacer después. Y Ujú. cuando te diste cuenta, y bueno, pensaste todo el tiempo, pero no importa, es el primer paso. Así es lo mismo, o sea, vas a ir a la plaza, te vas a sentar y capaz que en los 5 minutos o menos ya agarraste el celular y empezaste a ver Instagram y capaz que la siguiente vez te quedabas mirando un poquito el árbol, los pajaritos y a la otra y cada vez el tiempo se va extendiendo más y vas conectando más desde ahí, pero obvio que como decís vos, es toda una cuestión de práctica y de también la voluntad y de querer hacerlo, ¿no? También con conciencia, sabiendo que estás trabajando a nivel energía, estás trabajando en algo que te va a hacer bien a vos y eso también está bueno, es una decisión, por así decirlo. Pero bueno, obvio que cuesta y que requiere práctica. Quería, antes de terminar con esto, decir algunas afirmaciones que me anoté acá para pasarles, así si las quieren anotar o algo para trabajar este chakra, que les quede para ustedes. Por ejemplo, una es, estoy seguro y enraizado, soy digno de todas las cosas maravillosas. ¿Sí? Ahí repitiendo algunas palabras que justamente son algunas de las que decíamos. Otra afirmación es, conecto con la abundancia y la seguridad. Otra es, la tierra me nutre. Y otra, mi cuerpo me sostiene. ¿Sí? Y ahí, ahora diciendo esta última afirmación, es como conectar con esto de la valoración nuestra, ¿no? De valorar mi cuerpo, entender que mi cuerpo es fuerte, que me sostiene. Otra de las cosas de un Muladhara equilibrado es entender que yo me proveo, que yo puedo con lo que sea, que yo tengo, que yo soy, ¿sí? Como entender el valor propio y entender que yo puedo, ¿sí? En cambio, aquel que tiene un Muladhara desequilibrado, el chakra desequilibrado, es no, no puedo yo sola, necesito de ayuda, no sé, soy débil, soy frágil, ¿sí? Son todos esos sentimientos o pensamientos bueno, que vienen de lo mismo que veníamos hablando. En cuanto a la astrología, más yendo a lo técnico, cuando se quiere más o menos tener pistas de dónde viene eso, bueno, miramos Venus, miramos la casa 2 y lo que nos puede dar indicios de esto, como decía, es si tiene alguna relación con Saturno, porque, bueno, habla de la exigencia, en general Saturno en principio lo expresamos como una carencia, como que nunca es suficiente, como falta de, y además como arquetipo, Saturno habla, es el arquetipo del padre, de los abuelos, de las figuras de autoridad. Entonces, con esas ideas uno puede ir a ver en mi niñez quién representaba mi figura de autoridad en mi entorno, o cómo era la relación con mi papá, con mis abuelos, porque ahí como que vas sacando pistitas de qué relación tenías con eso, que probablemente hoy te configuró una idea de que hay una carencia en tu valor, en lo que vales, por ejemplo. Obviamente, si uno no se valora el cuerpo, por empezar, su existencia en la Tierra, es muy difícil que valore cualquier otra cosa que haga, ¿no? Que salga de uno. También vos hablaste de supervivencia, de Uh -huh. impotencia. Bueno, Plutón vinculado a a la casa 2, a Venus, o fuerte en general en la carta también puede generar este tipo de inseguridades, porque Plutón tiene que ver con lo más instintivo y de la supervivencia más básica, ¿no? Animal. También tiene un juego de potencia e impotencia. Si te da por la impotencia, nunca vas a poder hacer nada, nunca te vas a poder sentir como con ese poder para hacer algo. Y también Quirón, que es un asteroide, vinculado a estas áreas, también puede generar algún conflicto en esto porque Quirón tiene que ver con la herida, con alguna experiencia relacionada al valor, a la seguridad, al sentirme firme que quedó herido. Entonces vamos a buscar qué es lo que quedó herido, cómo fueron esas vivencias
de chico que me configuraron este mundo a través del cual yo vivo mi propio valor, mi propia valía. Es como una excelente herramienta de autoconocimiento, si se quiere, ¿no? Exacto, es autoconocimiento. Porque, y lo que me encanta de vincularlo con el yoga es que obviamente la parte de autoconocimiento, de revelar por sí mismo el conflicto, de dónde viene, de dónde lo aprendí, qué vivencias tuve, es súper importante, pero me encanta que desde el lado del yoga se trabaja a nivel corporal y energético. Entonces, las dos cosas a la vez me parece que son súper buenas, digamos, para trabajar sobre algo, porque uno puede solamente desde la astrología encontrar el problema y realmente sí, acordarse perfectamente toda su niñez que pasó, pero a veces falta hacer como el clic, que viste que a veces es esa sensación de ahora sí lo veo, por más que antes lo vieras, pero no lo veías de verdad. Bueno, ese clic obviamente se hace a través del poder recordar cosas y eso, pero a veces le falta un poquito más para que sea ese clic que realmente habilite la transformación, y ayudado con otro tipo de cosas como el yoga y las cosas que vos fuiste insistiendo, las meditaciones, la conexión con la tierra, me parece que son cosas que pueden ayudar muchísimo más a que ese clic se haga y se pueda empezar una transformación. Sí, tal cual. Perdón. Sí. No, sí, lo mismo de no trabajar solo, digamos, la parte energética y física, que apoyada con una conciencia de haber entendido de dónde vino desde la experiencia, también es como que se potencia todo, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Me parece súper interesante eso, ¿no? Como llevarlo al cuerpo desde el yoga. Sí, 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 tal cual. Y creo que, o sea, es una buena manera para, iba a hablar sobre la astrología yo en realidad, pero me puse a pensar, o por lo menos en mi experiencia de cuando me hice la carta, y es como empezás a entender un montón de cositas que por ahí antes no veías, mientras que si lo vemos desde yoga, como vos bien decías, tal vez sí, no las entendemos, tal vez las estamos trabajando sin saber, pero creo que en esta combinación de ambas es como darle mucho más valor y poder trabajarlo mucho más en profundidad o poder llegar a eso y realmente desbloquearlo, porque hay veces que por ahí uno lo trabaja momentáneamente, pero después como que vuelve a resurgir y ahí es como que te das cuenta que no llegaste a esa raíz de la que vos hablabas antes. Llegaste a la superficie, hiciste algo y mejoró y está buenísimo, pero si por ahí llegamos a la raíz de eso, entendemos realmente de dónde viene todo, después con todas esas técnicas de meditación, de posturas, etcétera, bueno, probablemente vayas justamente mejorando, equilibrando, armonizando esa inseguridad, ese chakra y conectando realmente con la materia, con la tierra y con todo lo que este chakra en el caso yogi, tiene incluido, ¿no? Así que me sorprende la cantidad de cosas iguales que hay y cómo se relaciona todo. Me gustó, me encantó cuando empezaste a hablar del desequilibrio del chakra, del desequilibrio del contacto con la materia, que es lo que decía del elemento tierra en el código energético, a ver qué tal está. O sea, es lo mismo, pero visto de otra forma. Entonces, está buenísimo porque tanto la astrología, con el yoga y con un montón de otras cosas, es como que todos se conectan en definitiva. Entonces son como diferentes formas de llegar a lo mismo, ¿no? Y creo que lo interesante es que todos podamos como conectar con esa forma nuestra de revelar eso, ¿no? Que pueden ser por miles de cosas, ¿no? A ver. Me encantó, súper completo. Ahora entiendo por qué tengo que trabajar demasiado el primer chakra. Y sí, gracias, Natu. Gracias, Natu. Sí. Y sí, está bueno eso, porque a veces uno tiene como algo, en general estas cosas se repiten en la vida, ¿no? Siempre tengo problemas con tal cosa y no sabe de dónde viene. Entonces de repente, bueno, escuchás algo y empezás a ver qué es lo que puedes trabajar, y quizás ya con el hecho de, como decís vos, ir a la plaza y estar más en contacto con la tierra, es como que empieza a moverse algo y empiezan no sé, empezás a tener ideas o empezás a recordar algo, o de repente lo que no te animabas a hacer, un día te despertás y dices, lo voy a hacer. Es como que parece como que ves casualidad, pero en realidad todo se conecta.
Sí, tal Entonces, de cual. repente, poniendo atención en esa cosita, a lo mejor desencadena en otras cosas que están buenas y que permiten, no sé, empezar a trascender alguna cosa que te tenía trabada, por ejemplo. Igual me parece importante mencionar algo con respecto a los chakras, y es que está buenísimo enfocarse en uno, y sobre todo, bueno, si es el primero, arrancar por ahí, pero luego ir trabajando los demás también, porque se habla de algo que es la alineación de los chakras. Y la idea es que todos más o menos estén balanceados, ¿no? Digamos que además todos están conectados. De hecho, cuando leía una autora que a mí me gusta, una cosa que decía es que el chakra muladhara, el primer chakra, es la base de todos los demás. Entonces, justamente si este está fuerte, este sostiene y ayuda a que energéticamente funcionen bien todos. Pero por eso tampoco hay que olvidarse de los demás. Trabajo el chakra muladhara y, no sé, suponte una semana, 2 semanas, lo que yo sienta que me ayuda y necesite, y de ahí después continúo con los siguientes, ¿sí? Porque está todo relacionado. Así que no quería que la gente crea que por ahí, bueno, listo, trabajo 3 meses de chakra muladhara nada más. Está bueno no Sí, olvidarse del resto. es todo como una unidad, digamos. Ujú, sí. Ahí Lar dice, muy bueno, es cierto que uno lo trabaja y se siente mejor y se valora, pero se vuelve momentáneo si no trabajas la raíz. Claro, Ujú. lo que decíamos antes, ¿no? Como que nos quedamos por ahí en la parte más superficial, nos sentimos seguros momentáneamente o sentimos ciertas cosas por un determinado momento, pero después nos volvemos como a desbandar o Ujú. volvemos a sentir de vuelta esa inseguridad, ¿no? ¿Qué opinas vos? Sí, creo que también igual es un buen paso, porque, por ejemplo, si nunca trataste de conectar un poco con la tierra, aunque sea un momento así momentáneo el de conexión, el de trabajar eso particular, igual es un avance. Y también entender que el ritmo de la vida también te va a ir marcando cuánto tenés que trabajar una cosa y otra, entonces tampoco ponérselo como una disciplina que tenés que hacer. Sí está bueno tener constancia con algunas cosas, pero bueno, valorar también, aunque sea los pequeños pasos, y que obviamente nosotros podemos trabajar algo y de repente en una primera vuelta, digamos, parece que está todo bien solucionado, pero después, desde la astrología también entendemos que la vida es en espiral, entonces las experiencias se repiten, pero cuando volvés a repetir una experiencia ya la repetís desde otro lugar. Entonces quizás vos pensaste que lo tenías como ya resuelto cierto tema, pero te vuelve a pasar algo que te pasa porque, digamos, como que estás habilitado para aprender un poco más. Mm. Entonces también eso, como agradecer cuando uno trascendió algo y ya dio el paso, pero que si vuelve a pasarte algo similar, es porque como que te habilita a aprender algo más, a acceder a otro nivel, a llegar más alto, porque es evolutivo Mm. también, ¿no? Entonces, tampoco aferrarse a como cerrar temas, ¿no? Bueno, a ver, tema de inseguridad, pum, lo terminé. No, bueno, Claro. lo terminé hoy, lo terminé al día de hoy, digamos. Y si viene una nueva experiencia para que prenda, joya, pero como porque si no puede generar media frustración, ¿no? También, trabajé un montón mi chakra y ahora me pasa de vuelta. Pero bueno, Claro, son todas tal cual. experiencias, ¿no? Nancy, trabajé con mi carta y hago yoga, pero tengo que seguir. Muy buena charla, chica. Bueno, Mm. gracias, Nancy. Sí, seguir, obviamente, siempre respetando lo que pida el cuerpo, ¿no? Está bueno. Yo pienso que no está bueno quizás ponerse como tengo que trabajar como obligación, sino ver lo que se siente. Hay veces que el cuerpo va a sentir, conectar con el cuerpo, la tierra, y hay veces que va a necesitar quizás un proceso más psicológico, o las dos cosas, ¿no? Ujú. Entonces está bueno como saber que existen esas herramientas que uno mismo desde su casa puede conectar con ellas, ¿no? Ujú. Están Eso ahí. sí, es súper importante, sí, está bueno eso. Ujú. También me sumó mucho la relación de Plutón, en mi caso lo tengo en oposición con la Luna en casa 2. A eso te lo Claro, dejo. la, lu- la luna está en casa 2, ¿no? Y claro, o sea, estando en oposición, la temática plutoniana de supervivencia, de destrucción, de potencia e impotencia se lleva al área de valor y de autovalor, de generación de recursos, de estabilidad. Y a la vez que esto no lo mencioné, bueno, la luna tiene que ver con lo que para nosotros es la seguridad, ¿no?
Entonces, Eso cualquier cosa, lo sí, habíamos hablado, es verdad. es que son varias puntas que se pueden agarrar, pero bueno, la luna, cada uno tiene su propia luna, su propia configuración de lo que es seguro. Cualquier cosa que no sea la luna, claramente es terreno de inseguro, porque la luna es como que quiere lo que conoce y la seguridad. Entonces, obviamente también una luna en casa 2 con oposición a Plutón también puede generar como mucho conflicto en todo lo que es eso, lo económico, lo material, lo estable, el valor, como mucha impotencia en ese área, también mucha potencia, ¿no? Mm, Depende de qué tan equilibrado esté. Pero ahí va. bueno, también se entiende desde la astrología que nada es bueno ni malo, sino que todo es como, hay que pasar por las experiencias también de lo más destructivo quizás para en algún momento conocer la parte más constructiva y vital, ¿no? De lo que nos pasa. Entonces es como un recorrido. Pero sí, evidentemente con esa configuración el tema de valor va a estar presente. Mm, sí, a ver, me Y hiciste está. acordar, o sea, yo en mi caso tengo la luna en cáncer y a mí me suele pasar mucho que cuando me voy de lo que para mí es mi hogar, lo conocido, etcétera, entra un poquito esa cuestión de inseguridad porque estoy como en un lugar que no conozco, con gente que no conozco y de pronto hay como que necesito a mi gente conocida, a mi familia, a mi hogar y como que obviamente no es que me bloqueo de hacer nada, pero esa leve inseguridad, esa lunita que está ahí medio incómoda, aparece y bueno, me sentí reflejada en eso. Claro, es que la luna en cáncer encima es como lo seguro para una luna en cáncer es la casa, el hogar, lo conocido, la familia conocida. Y bueno, obviamente con la luna cada vez que haces algo que no, que es, digamos, diferente, te vas a sentir inseguro. Y obviamente uno puede sentir eso e igualmente salir de la casa, ¿no? No es que te va a retener. Pero sí con la luna a veces pasa, sí, estamos muy, la luna está muy exacerbada, estamos muy en la luna, eso sí puede producir que no avancemos, que no salgamos de la casa, que no salgamos nunca de nuestra zona de confort que significa la luna. Entonces también desde la luna se puede analizar eso, ¿no? Y acá, bueno, Lau dice muy bueno en las clases de yoga cómo trabajamos en enraizar. Sí. Sí, eso está bueno, es súper importante. Cada Ujú. tanto hacer algún ejercicio de enraizar, que hasta a veces puede incluir masajitos en los pies, así que está re bueno. Pero es súper importante, ¿no? O sea, no perder nunca, como decíamos, el contacto con la tierra. Bueno, yo soy de hacer mucho hincapié con eso en las clases, porque me parece re importante y porque que está buenísimo recordar siempre esta energía que proviene de la tierra y que nos provee, que nos nutre, como decía una de las afirmaciones que les pasé, y que nada, sentirnos abundantes porque realmente vivimos en una tierra completamente abundante. Esta cuestión de a veces no sentirnos abundantes es algo que, bueno, nos pasa a todos en algún momento, pero que no es así. O sea, hay muchísima abundancia a nuestro alrededor y en nosotros. Entonces, conectar con la tierra, enraizar y todas estas cuestiones que hacemos en yoga es una buena forma de trabajar eso y de recordarlo, digamos. Ujú. Así que está bueno. Sí. Bueno, me encanta, me encantó. Si quieren sugerir alguna otra temática de lo que sea, que les gustaría que charlemos, estaría buenísimo, porque, bueno, como digo, esto puede desencadenar en 1000 temas, así que sí se corta, dicen, se Claro. corta. Bueno, hablaremos en el próximo capítulo. Bueno, Pero y bueno, después seguramente este video lo vamos a subir al feed, ¿no? Así que si les interesa que hablemos de alguna otra temática, nada, pueden ser los jueves de Maga y Ann hablando ah, sí, como una radio. Sí, tal cual, así que No sé, siéntanse estoy libres de inventando ahora, en este momento, pero bueno. me gusta, lo podemos charlar. Así que siéntanse libres como de tirar temas que quieran, porque bueno, está buenísimo. Así que bueno, gracias a todos los que han participado, nos han visto y nos han puesto muchos corazones y comentado. Así que bueno, Ay, no sé qué si querés. lindo. Qué bueno haber ayudado ahí.
nos dicen Sí. que era justo lo que necesitaban. Bueno, muchas gracias. Para eso lo hicimos justamente. Así que bueno, gracias, Bueno, gracias. bueno, gente, nos vemos, que tengan un lindo jueves a la noche y un lindo finde, y gracias por estar ahí. Besitos. Gracias Maggie. Y gracias, Anu, obviamente, también por participar de